Bien, vamos a hablar en esta tarde de algo muy necesario para nuestras vidas, para la vida de cualquier ser humano. Pero vamos a hablar de hermano a hermano, de corazón a corazón, de hijos de un buen padre y un padre que es un Dios de amor. Porque Dios es amor. ¿Amén? Amén. Dios es amor. Dios tiene muchos atributos, pero debemos recordar cada día que Dios es un Dios de amor. Vivimos una generación que habla mucho y constantemente del amor, pero al mismo tiempo, si observamos bien, esta generación experimenta una profunda falta de amor. Lo vemos en los matrimonios, en la búsqueda desesperada de las personas, de los jóvenes, de encontrar pareja o encontrar el amor en cualquier lugar y de cualquier forma, y tristemente a cualquier precio. Las personas buscan amor en las relaciones, en el reconocimiento social, en el éxito laboral, en las redes sociales, en acumular bienes, en disfrutar de experiencias sensoriales que son pasajeras y parecen producir una cierta satisfacción, pero en realidad no hacen sino dejarnos con un vacío. ¿Sabéis? Todas estas personas, tristemente incluso algunos creyentes viven así. Ignoran la profundidad, la belleza y la trascendencia del Dios de amor que encontramos en la Biblia. Y tú y yo, aunque conozcamos a ese Dios, aunque lo hayamos predicado, hayamos escuchado 1000 veces, debemos recordar cada día que nuestro Dios es un Dios de amor, que Él es amor, que Él es el amor, que el amor verdadero proviene de Dios. Fijaros, el versículo en el que vamos a trabajar en esta tarde dice así, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Amén? Amén. Lo hemos encontrado, estaba donde decíamos que estaba. Ahora bien, fijaros, Dios no aprende a amar. Tampoco decide amar según las circunstancias o en base a nuestro comportamiento o como respuesta a nuestra fidelidad. ¿No? Dios ama porque Él es amor. Dios ama porque Él es amor. Qué mensaje tan sencillo, tan poderoso, tan necesario y que rápidamente se nos olvida. Y lo primero que quiero recordar con vosotros es que la naturaleza y la esencia de Dios es el amor. El amor es su naturaleza y es su esencia. Es decir, Dios no puede no ser amor. Él no puede ser otra cosa. Y por lo tanto no puede manifestar otra cosa que no sea el amor. Y en el Nuevo Testamento, que es donde más se habla del amor de Dios, encontramos algunas palabras. Claro, nosotros lo traducimos al castellano y en todas pone amor. Pero no, en el origen no todas quieren hablar o se refieren al mismo tipo de amor. De hecho, encontramos el amor filia o el amor fraternal, ese amor filios. Es el amor que Pedro le dijo que sentía por Jesús cuando el Señor le pregunta, ahí paseando por la orilla de la playa, una vez que Jesús ha resucitado. Dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Y qué dice Pedro? Sí, Señor, yo te quiero. No, Pedro, te estoy preguntando que si tú me amas. Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. El amor filia del que Pedro habla es el amor entre amigos. Es el amor entre alguien familiar. Es un amor entrañable, sí, un amor entre personas que se quieren, personas que nos amamos unos a otros, ¿verdad? Pero representa más bien un vínculo emocional. Y Jesús finalmente le dice, Pedro, escúchame bien lo que te estoy preguntando. Porque el término que Jesús usaba es el que veremos ahora. ¿Tú me amas con amor ágape? Y entonces Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo con amor ágape. ¿Qué pasa? Que Pedro había fracasado. Días atrás le había prometido a Jesús que estaría dispuesto a ir hasta la muerte con él. Y un ratico después estaba negándolo delante de una sirvienta. Así que cuando Jesús le hace esta pregunta, Pedro no se atreve a decirle a Jesús que lo amaba, como realmente lo amaba, porque no quería volver a fracasar. Pero también reconoce que Jesús conoce todas las cosas.
Así que tenemos este primer tipo de amor. Luego tenemos el amor estorge o amor familiar, ¿no? El amor fraternal o natural que existe dentro de la familia. Ese amor que hay entre un padre y un hijo, entre los propios hermanos de sangre. Y tenemos, por otro lado, el amor eros, el amor con esa connotación sexual que hay entre un hombre y una mujer, ese amor pasional, físico y romántico. Y es verdad que este término no aparece literalmente en el Nuevo Testamento como tal, pero es el amor al que se refiere cuando habla del amor entre un hombre y una mujer. Ahora, todos estos amores son amores humanos y por lo tanto son imperfectos. Son amores limitados y amores que están condicionados y contaminados porque nacen de seres como tú y como yo, que deseamos hacer las cosas bien, pero no siempre lo conseguimos. No siempre somos capaces de hacerlo. En cambio, encontramos en 1 de Juan capítulo 4, cuando leemos este pasaje que hemos leído, Dios es amor. Está refiriéndose al amor ágape. Es el tipo de amor más alto y perfecto. No hay un amor más puro que el amor ágape. Porque, en primer lugar, es incondicional. Nosotros no amamos de forma incondicional, ¿verdad? Sabemos que debemos amar incondicionalmente, pero nos cuesta. A alguien que nos ofende, que nos daña, que nos trata mal, nos cuesta amarle. Hay una condición que impide ese amor incondicional. Además, el amor ágape es un amor sacrificial. Es un amor que se entrega, porque es un amor que además es desinteresado. No busca lo suyo, no busca el beneficio propio. Es un amor que piensa más y antes en la otra persona. Es un amor que está enfocado en el beneficio del otro, no en el beneficio propio. Y es además un amor que no cambia. Es un amor invariable. Es un amor que no depende de las circunstancias. Este amor el Señor lo manifestó en primer lugar al enviar a Jesús. Y después lo manifestó con Jesús en la cruz. Amén. Es un amor basado en la voluntad y no en las emociones. Por eso el Señor nos dice que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Es decir, con amor ágape. ¿Por qué? Porque el amor humano, el amor filia, el amor filio, el amor estorgio, el amor eros, es un amor que depende mucho de nuestras emociones. Es un amor que está condicionado por lo que sentimos en cada momento. Pero el amor de Dios no es emocional. Afecta a nuestras emociones, pero no es emocional. No es un amor que depende de cómo nos sentimos. De hecho, ¿el amor qué es? ¿Un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿O es un mandamiento? El amor es un mandamiento. Cuando Jesús dice, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, no está dando una opción, no está, bueno, si os parece, si os apetece, si lo sentís, si tenéis tiempo, si tenéis ganas, no, es una orden, es un mandamiento. Y los mandamientos de Dios hay que cumplirlos. De hecho, el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, que debemos amarnos a nosotros mismos. Debemos cuidar de nosotros mismos. Pablo se lo dice a Timoteo. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Cuídate. Protégete. Ámate. Es un mandamiento. Y no depende de las emociones. No siempre es fácil amar a los hermanos. No siempre es fácil amar a las personas que tenemos cerca. Y por supuesto no es fácil amar a los enemigos. Eso es lo más difícil que hay, ¿verdad? Pero es un mandamiento. Y es posible cuando estamos llenos del amor de Dios. Porque el amor ágape es un amor que decide entregarse. Es el amor con el que el Señor se ha revelado a lo largo de toda la Escritura. Cuando alguien te dice, bueno, es que el Dios que yo conozco, el Dios que yo encuentro en la Biblia, eso es trampa. Porque a veces utilizamos esas expresiones que aparentan santidad para presentar un Dios a nuestra medida. Un Dios que amoldamos a nuestros gustos. Pero yo no sé a ti, a mí a veces lo que Dios hace y lo que Dios dice no me gusta, no me agrada, me es incómodo, me incomoda.
Y es ahí cuando tengo que recordar que aun en esos momentos, cuando Dios hace lo que no me gusta, lo que no entiendo y lo que me incomoda, Dios me ama. Porque Dios es amor. ¿Amén? Desde el principio, incluso desde el momento en que Dios creó el universo y creó al ser humano, Él manifestó su amor. Lo hizo todo tan perfecto, hasta el punto de que en el ser humano, que es su obra más sublime, dijo que la creó a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, el Señor nos creó con la capacidad y con el potencial de amar como Él ama. Sí, sabemos que el pecado lo corrompió y lo estropeó todo, pero en nosotros está el potencial de amar como Dios ama. Un amor ágape, un amor que no depende de nuestros sentimientos, de nuestro estado de ánimo, de las circunstancias o de lo que las personas hagan o digan de nosotros. Es un amor que viene de mucho más arriba, viene directamente del corazón del Padre. Y es el amor con el que el Señor nos creó, con el que el Señor nos dio forma. Y es la forma del amor que Dios quiere mostrar a través de nosotros. Amén. Así que debemos recordar algo importante, y es que el amor nace y termina en Dios. El amor nace y termina en Dios. Y esto es fundamental para que vivamos en ese proceso de transformación en el que el Señor nos introduce cuando le conocemos. Cuando el Señor viene a nuestra vida, en primer lugar nos salva, ¿verdad? Salva perdonando nuestros pecados, nos limpia del pecado, nos justifica, nos hace nueva creación a los ojos del Padre. Tenemos acceso directo al Padre. Ahora, empieza un proceso la Biblia lo llama santificación, pero es también un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación tiene un motor que es más poderoso que cualquier otra fuerza del universo, y es el amor. Si no cambiamos por amor, entonces no cambiamos por nada. Si el amor de Dios no es capaz de transformarnos, entonces nada ni nadie podrá transformarnos. El amor empieza en el Señor y termina en Él. De hecho, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, un poquito más abajo, leemos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, si tú y yo podemos amar a Dios, es porque Él nos ha amado primero. Es porque Él ha derramado, ha mostrado, ha manifestado, ha revelado su amor para que ahora nosotros podamos amarle a Él. La historia del amor en el mundo no comienza en nosotros. Nosotros, que nos gusta mucho lo romántico, ¿verdad? Las florecillas, las mariposas en el estómago. Nosotros no escribimos las historias de amor. Dios comenzó su historia de amor con el universo y la humanidad. Él la sigue escribiendo, llamando a la puerta de cada corazón cada día. Y no solamente de los que no le conocen, llamando a la puerta de tu corazón. Porque el Señor quiere seguir conquistando nuestros corazones. El Señor quiere seguir siendo nuestro amante, nuestra prioridad, quiere seguir siendo el todo, como hemos dicho hace un instante. Pero quiere hacerlo por amor. No quiere hacerlo por obligación, ni por miedo a que nos castigue. No, quiere hacerlo por amor, porque Él nos amó y entonces nosotros lo amamos a Él. En segundo lugar, ese amor se manifestó de la manera más cruel y a la vez más gloriosa, en la cruz de Jesús. Para los judíos, la cruz era un símbolo de vergüenza, de muerte, de humillación. Para los romanos era un método de castigo, de advertencia. En cambio, para nosotros, la cruz es la muestra más sublime, hermosa, profunda y radical de amor que se ha expresado en la historia del universo. Nunca nadie ha amado tanto ni tan profundamente como Jesús, estando en la cruz. Amén. Y necesitamos recordar esto. Lo necesitamos recordar, hermanos. Este mensaje no es solamente para los de la calle, claro, para los que no conocen al Señor. Necesitan el mensaje de la cruz. Pero es que tú y yo necesitamos levantarnos cada mañana, ponernos en el espejo y mirar a la cruz. Y recordar ese mensaje, recordar ese acto, recordar esa entrega de amor que nunca nadie hizo ni podrá hacer. Jesús lo dijo. Algunos se podría dar por un amigo, pero ¿quién se entrega por los enemigos? Y tú y yo éramos enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Jesús. Y Él murió para poder acercarnos al Padre. Así que si alguien nos preguntara alguna vez, oye, ¿dónde puedo ver el amor de Dios? Enséñale la cruz. Enséñale la cruz.
Enseñar en la cruz. No hay lugar donde el amor de Dios sea más claro y manifiesto que la cruz de Jesús. De hecho, en Romanos 5:8 leemos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, cuando éramos malvados, cuando éramos enemigos, cuando éramos rebeldes, cuando le dábamos la espalda y blasfemábamos su nombre, el Señor murió por nosotros. Y esto es algo extraordinario porque, como digo, Él no nos amó cuando éramos buenos. Él no nos amó cuando hacíamos las cosas bien. Él no nos amó cuando éramos hijos y herederos de su reino. Él nos amó cuando no merecíamos ese amor. Él nos amó cuando todo lo que hacíamos nos alejaba de la posibilidad de ser amados y perdonados. Él nos amó cuando éramos pecadores, malvados y merecedores de la más absoluta y cruel condenación. Quiero recordarte esto. En ti, en la carne, y en mí, en la carne, en lo humano, no hay nada digno de ser amado, excepto lo que Dios ha puesto en nosotros, que es su imagen y su semejanza. La cruz nos revela algunas verdades importantes. Y yo no sé por qué el Señor me ha puesto este mensaje en mi corazón en este día, pero seguro más de uno necesitaba escucharlo y necesitábamos recordarlo. Verdades profundas acerca del amor de Dios. Una, que Dios conoce nuestro pecado, pues Él lo ve y lo sabe todo. Él ve nuestro pecado. Él sabe exactamente lo que hemos hecho, lo que estamos pensando ahora mismo y lo que haremos mañana. Él lo sabe absolutamente todo. Y en la cruz se revela que Dios sabía que nosotros no podríamos hacer nada para solucionar eso. Y esto nos lleva a la segunda verdad, que Dios conoce nuestra condición y que no hay nada humanamente posible que quisiéramos o pudiéramos hacer para reconciliarnos con Él. Si el Señor no interviene, tú y yo no podemos hacer nada. Si el Señor no interviene enviando a Jesús, y si Jesús no vive la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y si Jesús no va a la cruz a morir la muerte que tú y yo merecíamos morir, no podemos hacer absolutamente nada. El Señor conoce nuestra condición. Y esto nos lleva a la tercera verdad, que es que a pesar de todo esto, de que somos pecadores, de que no merecemos y somos incapaces de hacer absolutamente nada para alcanzar el favor de Dios, aún así el Señor nos amó. Aún así el Señor nos amó. Y esto debemos recordarlo, mis queridos hermanos, porque nuestro corazón constantemente se irá y perseguirá otros amores. Nuestro corazón constantemente se desvía y posa su mirada en otros amores, en otros dioses, mini dioses, que quieren ocupar el lugar del Dios verdadero. Y debemos recordar cada mañana, que da igual que llevemos 1, 2, 10, 15, 20, 50 años en el Evangelio, seguimos necesitando el amor de Dios en nuestras vidas. Seguimos dependiendo totalmente de ese amor en nuestra vida. Porque es su amor el que nos transforma, es su amor el que nos sostiene, es su amor el que nos guía, es su amor el que nos da esperanza. Porque seguiremos siendo pecadores, seguiremos fallándole al Señor. Y aún así Él seguirá amándonos, Él seguirá cuidándonos, Él seguirá dándonos una oportunidad, extendiendo su mano, como el padre que salía cada día a la puerta de la casa esperando que el hijo pródigo llegara de vuelta. Esa es la historia del Señor con cada uno de nosotros. Él cada día se asoma esperando que lleguemos. Ya no como pródigos, pero sí como hijos, que evidentemente somos mayores, tenemos nuestra casa, pero cada día vamos a visitar al Padre. Cada día acudimos a su presencia, porque sabemos que Él nos ama y amamos estar con Él. Amén. Por eso, hermanos, la salvación no es algo que podamos ganar o merecer por nuestras buenas obras. Y no deberíamos acostumbrarnos. No deberíamos dar por descontado la presencia de Dios. No deberíamos nunca dar por descontado el amor de Dios. No. Es que es un milagro que Dios quiera estar contigo y conmigo. Es un milagro inexplicable que el Dios santo, puro y perfecto quiera relacionarse con seres pecadores como nosotros. No tiene sentido, no tiene lógica humana. No deberíamos nunca darlo por descontado.
¿Cómo puede mezclarse lo puro con lo impuro? ¿Cómo puede unirse la luz con la tiniebla? Pues nosotros éramos tiniebla, éramos impureza, éramos porquería. El Dios santo, perfecto, que no se contamina con nada, se mezcló entre nosotros. ¿Cuánto nos ama ese Dios? Él lo es todo para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros para Él podríamos haber sido nada, porque Él no nos necesita. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Suficiente. No necesita nada, ni a nadie. Pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Y el Señor es tan bueno que nos amó y nos sigue amando. Y nos amará hasta el final. Me encantan esas palabras de Jesús. En Juan, creo que es Evangelio de Juan capítulo 14, cuando dice de que Dios amó a los suyos y los amó hasta el final. Hasta el final. Eso implica que Jesús amó a Judas hasta el final. Cuando Judas se sentó a la mesa y Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, Jesús no dejó de amarlo. Él siguió amándolo. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que soy bueno, es que me lo merezco. Como decía aquel anuncio de champú, porque yo lo valgo. ¿Os acordáis? Yo antes podía hacerlo con la melena, ya no puedo. Y encima cuando hago así me mareo. Ya me mareo, ya tengo una edad que hago así con la cabeza y me mareo. La cosa está fatal. Qué bueno que Dios me ama. Así que, hermanos, recordemos que el amor es la naturaleza y la esencia de Dios. Él no puede dejar de ser amor. No puede dejar de amar porque Él es amor. Su amor se manifestó en la cruz. Ese amor puro, perfecto, sublime, eterno se manifestó en la cruz. Y debemos recordarlo cada día. Ahora, la Biblia está llena de retratos, está llena de cuadros, está llena de cosas que Dios ha ido pintando, como un buen artista. Y en 1 Corintios 13 encontramos uno de los retratos más hermosos acerca del amor. Si alguien te pregunta, oye, ¿cómo es el amor de Dios? Bueno, pues llévale a 1 Corintios 13 y dices, mira, el amor es paciente. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, Dios es paciente. Y menos mal que es paciente. El amor es bondadoso. Es decir, que todo lo que hace y todo lo que piensa y todo lo que espera y todo lo que manifiesta, todo lo que planea es bueno. Es bueno. Alguien dirá, pues yo soy impaciente, pues ya tienes trabajo, hermano. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor de Dios es el que se alegra cuando a los demás les va bien. El amor de Dios es el que celebra los éxitos y los triunfos de otros. El amor de Dios es el que celebra cuando Dios exalta al hermano, cuando Dios bendice al hermano. El amor de Dios es el que se goza con los triunfos del otro como si fueran suyos propios. Ese es el amor de Dios. Y hasta que no sientas eso, quiere decir que eres un envidioso. Hasta que no te alegres por los triunfos de tu hermano como si fueran tuyos, quiere decir que el proceso de transformación todavía está ahí, en camino. El amor de Dios no es orgulloso. No es orgulloso. ¿Qué es el orgullo? Tener un concepto de nosotros distinto del que Dios tiene. Y puede ser que me creo más de lo que soy o que me creo menos de lo que soy. No, pastor, pero la baja autoestima, eso no es orgullo. Claro que es orgullo. Porque si Dios te dice que vales tanto, no le digas que vales más o que vales menos. No le contradigas. Créele a Dios y mírate al espejo y ve lo que Dios ve. No le digas que eres más, que eres menos o que eres distinto, porque entonces estás siendo orgulloso. En cambio, el amor verdadero no es orgulloso, no busca lo suyo. El amor verdadero, el amor de Dios, busca siempre el beneficio del otro. Busca siempre el entregarse por amor al otro. Busca el ver al otro como superior a uno mismo. Busca el que el otro sea bendecido, el otro sea enriquecido. Jesús se dice de él que él fue empobrecido para enriquecernos y que no nos faltara de nada.
Él fue despojado, Él se despojó a sí mismo para revestirnos. Él estaba en su trono de gloria, se despojó de esa gloria para cubrir nuestra vergüenza. Y eso es lo que hace el amor. Que cuando vemos al hermano necesitado, cuando vemos al hermano sufriendo, o al hermano que se ha equivocado, que ha caído, que ha fallado, ¿qué hace el amor verdadero? Va y cubre al hermano con el amor de Dios. Y eso no quiere decir que transigimos con el pecado. Lo que es pecado y hay que denunciarlo, pero con amor. Jesús nunca escondió el pecado, nunca le dijo a la gente que lo hacía mal, que lo estaba haciendo bien. Lo que pasa es que Él les hablaba con gracia y después con la verdad. Venía con gracia y después presentaba la verdad. Por eso, ¿qué le dijo a esa mujer que la pillaron en adulterio? Le dijo que había hecho bien, que no pasaba nada. No. Dijo, bueno, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los...? No, ninguno me acusa. ¿Dónde se han ido todos? Vale, mujer, pues ahora vete y no vuelvas a hacerlo. Porque lo que has hecho merecía que fueras apedreada según la ley. Pero yo soy la ley y por lo tanto te ofrezco la gracia. Así debemos ser nosotros. Por eso la palabra dice que el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Quiere decir que las justifica? No. ¿Que las esconde, las tapa? No. Quiere decir que el hermano que ha caído se le cubre con amor para que Dios lo levante, lo restaure, se arrepienta y comience de nuevo. Amén. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Qué importante es conocer el amor de Dios. Porque a veces se nos va el piquito, ¿verdad? ¿Y saben lo peor de la gente que juzga? Que son pecadores los que se convierten en jueces. Cuando juzgamos al hermano o a la hermana, son los pecadores los que se convierten en jueces de la nación. Así que la próxima vez que seas tentado o tentada a hablar más de la cuenta de alguien o de algo de lo que no tienes toda la información, solamente has oído o has visto un poco, cierra tu boquita y recuerda que Dios te ama. Pero ama de igual manera a tu hermano y a tu hermana. Amén. Además, como si esto no fuera poco, dice que el amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Si todavía te cuesta perdonar, hay que seguir trabajando la transformación. Si todavía guardas cositas ahí contra tu marido, tu mujer, tus hijos, alguien que te ofendió, si todavía guardas cositas, es que todavía no has sido perfeccionado o perfeccionada en el amor. Tenemos que seguir trabajando, porque el amor de Dios no guarda rencor. El amor de Dios perdona y pasa página. Y fijaros, y añade, el amor de Dios todo lo sufre. Todo lo sufre. El amor de Dios es sufrido. Es sufrido. Porque amar implica sufrir. Quien no sufre por nada ni por nadie es que no ama. Los que amamos de verdad sufrimos. Porque nos compadecemos con el sufrimiento del otro. Porque nos duele el daño que nos hacen porque son personas que nos aman. ¿Saben? Yo voy por la calle, si alguien me insulta, me importa un pepino. Si no conozco a esa persona, ¿qué más me da que me insulten? ¿Qué más me da que me digan? Si yo no conozco a la persona. Ahora, que mi esposa, que me está distrayendo al personal ahora mismo. Porque ayer dije lo mismo. Un pimiento. Un pimiento, un pepino, vale. Dejemos la ensalada para después. Si alguien que yo no conozco de nada me falta el respeto, bueno, ¿qué más da? Ahora, que alguien que tú quieres, que tú amas, te falta el respeto, te falle, te haga algo, te diga algo, eso duele, porque el amor duele. Pero el amor de Dios todo lo sufre. Dios sufre cada día con nosotros. Y vamos y sufre, ¿eh? Como buen padre que es, vamos y sufre. Con nuestras actitudes, con nuestra inmadurez, con nuestra torpeza, con nuestra rebeldía, con nuestra falta de compromiso. Claro que sufre, pero Él no deja de amarnos. Él no deja de amarnos, ¿verdad? Dice que todo lo cree. Hermanos, es bueno vernos a través de los ojos de Dios, porque el Señor no nos ve como lo que somos. El Señor nos ve como lo que llegaremos a ser en Él. Entonces, Él cree que hay esperanza para nosotros. Él, a través de su amor, nos ve como lo que llegaremos a ser por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y de esa misma manera debemos ver también al hermano o a la hermana, o a nuestros hijos, o al familiar, o al esposo o a la esposa, que no hay quien lo cambie. No te preocupes, el amor de Dios es poderoso. Cree que Dios cambiará
a esa persona, que Dios transformará a esa persona. No te canses de orar y de clamar al Padre, porque su amor es más que suficiente para romper el corazón más duro. Es más que suficiente. Si lo hizo contigo y conmigo, lo puede hacer con cualquiera, ¿verdad? El amor todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. El amor permanece. Ahora, fijaros, ¿por qué Pablo dice aquí en 1 Corintios 13 que todo se acabará menos el amor? ¿Por qué todo se acabará menos el amor? Dice que las profecías se acabarán, la ciencia se acabará, el conocimiento humano terminará, las lenguas espirituales cesarán, el ministerio cristiano, el trabajo, las luchas, todo terminarán. Hasta Jesús dijo que cielo y tierra pasarán. ¿Pero por qué el amor nunca terminará? Porque si Dios es amor y Dios es eterno, el amor permanece para siempre. Cuando ya todo desaparezca, el amor permanecerá. ¿Y saben dónde está la diferencia entre un hijo de Dios que vive y permanece en ese amor y uno que no lo hace? O uno que es como el Guadiana, que va y viene, que aparece y desaparece, que se empapa de ese amor, pero luego se desviste de ese amor. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el hijo o la hija de Dios, aun siendo pecador, aun siendo frágil, aun cometiendo errores, pero que se envuelve cada día en ese amor, tiene calidad de vida. Vive una buena vida. Vive una vida de calidad y una vida de propósito. Una vida donde el gozo del Espíritu Santo es la marca distintiva de esa persona. Una persona que vive siempre amargada, siempre quejándose, siempre triste, es una persona que no ha sido perfeccionada en el amor. Porque sus ojos y su corazón no está en el amor verdadero, está en otros amores. Y esos amores le llevan a circunstancias pasajeras, circunstancias que van y vienen, que son cambiantes, como somos nosotros. Y por lo tanto no tiene calidad de vida. Mira, ninguno de nosotros ha tenido una vida más difícil que la que tuvo Jesús. ¿O me equivoco? ¿Tú crees que tu vida ha sido más dura que la de Jesús? Porque si lo crees, lee la Biblia. Lee la Biblia. Tu vida al lado de la vida de Jesús es un chiste. Nuestra vida al lado de la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces te han flagelado? ¿Cuántas veces te han apedreado? ¿Cuántas veces has dormido en la calle y has pasado hambre? ¿Cuántas veces tus hermanos que nacieron en la fe gracias a tu predicación te han despreciado o traicionado y se han ido detrás de falsos maestros? ¿Cuántas veces has sufrido naufragio? ¿Cuántas veces han tenido que descolgarte en una cesta metido a través de unas murallas con una cuerda? ¿Cuántas veces? Ninguna, ¿verdad? Hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones dolorosas, complejas, situaciones que nos han dejado marcados, nadie niega eso, pero ni comparación con lo que Jesús, el apóstol Pablo, o el propio Daniel en el foso de los leones, o sus amigos en el horno de fuego, o nuestros hermanos cristianos en Nigeria, en Sudán, en Irán, en Medio Oriente, en países. ¿Saben que Luis y yo, en este caso yo, mi segundo año, una de las estudiantes que venía de Costa de Marfil. Su esposo era pastor. Y ella vio cómo crucificaban a su esposo en la plaza del pueblo y lo despellejaban vivo. Y tuvo que huir mientras los radicales islamistas quemaban todas las casas, violaban a las mujeres y raptaban a los niños. Tuvo que huir en medio del bosque, de la selva. Y ahí vivió durante meses con 2 o 3 niños de la aldea, alimentándose del agua de los ríos, de la rama de los árboles, de las raíces de los árboles, hasta que una misionera la encontró. ¿Saben lo que hizo esa mujer cuando llegó a la ciudad? El Señor trató con ella y dijo: yo me quiero preparar para seguir predicando el Evangelio y continuar con el legado de mi esposo. Yo estudié con esa mujer. En sus ojos había una tristeza que nunca en nadie he visto. Una tristeza profunda. Podías ver el alma de esa mujer, de todo lo que la vida y la maldad del ser humano le había arrebatado. Pero decidió que eso no le iba a impedir seguir sirviendo a su Señor. Así que si piensas que tu vida ha sido muy mala, yo te podría contar algunas historias de personas que conozco personalmente. Te darías cuenta de que tampoco ha sido tan mala tu vida. Has tenido cosas muy malas, sí, pero... Ahora, ¿qué hace que podamos seguir avanzando y cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas con calidad de vida? El amor de Jesús. Ser perfeccionados
en el amor de Jesús, porque quiero llegar al último punto, y es este, que es un amor transformador. Transformador. El amor de Jesús nos transforma. El amor de Dios nos transforma. Nos transforma. El Señor no quiere que solamente conozcamos su amor, que tengamos un conocimiento teológico o teórico, intelectual de su amor. No, Él quiere que además vivamos en ese amor. Nos gusta cantar la canción de Yeshua y ser hallado en Él. ¿Qué significa ser hallado en Jesús? ¿Qué significa ser hallado en Él? Que vivimos en Él, porque además la palabra dice que en Él somos, en Él estamos, en Él caminamos, en Él vivimos. Porque los hijos de Dios vivimos en la presencia de Dios. Para nosotros, fuera de Dios no hay nada. Estamos en su corazón, hemos leído al principio, somos ovejas de su mano. De su mano. Él no nos suelta. Y esto debemos recordarlo, especialmente en momentos donde sentimos que Dios está lejos. Porque yo no sé a ti, pero a mí a veces me sucede que siento en lo más profundo de mi ser que mi Dios, el Dios en quien he creído y en quien confío, está muy lejos de mí, que no me escucha, que no me oye, que no está atento a mi oración. Me pasa, ¿a ti te pasa o me pasa solo a mí? Porque si a ti no te pasa, la semana que viene predicas tú. Todos pasamos por esos momentos donde vemos a Dios muy lejos. Y debemos recordar que estamos en su amor. Y debemos permanecer en su amor. Porque Jesús, ¿qué dijo en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué es la abundancia de vida? ¿Qué es la abundancia de vida? ¿Tener mucho dinero en el banco? Pero si yo tengo amigos que tienen millones en el banco y están amargaditos, perdidos. No se pueden ver con la mujer. A los hijos los tienen desbaratados por todas partes. Y tienen que tomar pastillas para dormir. Y tienen cientos de miles de euros en el banco. Son dueños de empresas, multimillonarios. ¿Sí? La vida abundante no es éxito ni riqueza material. La vida abundante es vivir reconciliados con Dios y en su amor. En su amor. Por eso, cuando una persona experimenta o experimentamos el amor de Dios, en primer lugar aprendemos a perdonar. Porque el amor de Dios es el resultado del perdón. Que nosotros podamos experimentar ese amor es el resultado del perdón. De que hemos sido perdonados. Aprendemos a amar a otros. Aprendemos a vivir con propósito y aprendemos a reflejar el corazón de Dios a las personas. Este mundo no necesita la iglesia. Este mundo no te necesita a ti, a mí. Este mundo no necesita normas y no necesita... No, este mundo necesita el amor de Jesús. Llegará un día en que tú y yo desapareceremos. Y el legado que dejemos, el aroma, el recuerdo que dejemos depende o dependerá de cómo vivamos estos días. Dependerá de las decisiones que tomemos en nuestra vida. Pero somos totalmente imprescindibles. Jesús estaba antes de que llegáramos y Jesús seguirá cuando nos vayamos. La iglesia estaba antes de que llegáramos nosotros, la iglesia seguirá cuando tú ya no estemos. No somos la última Coca-Cola del desierto. Ahora somos hijos amados, que el Señor quiere utilizar para mostrar su amor a un mundo que necesita conocer el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el poder más transformador, más grande, más radical y más peligroso que existe sobre la faz de la tierra. Lo que el amor de Dios no pueda transformar, no lo transforma nadie. Y sabéis, el amor de Dios puede transformar cualquier cosa. Cualquier vida, cualquier corazón puede ser transformada por el amor de Dios. Así que tu desafío y el desafío de la humanidad es no solamente adquirir información acerca del amor de Dios, es descubrir, aceptar y disfrutar ese amor. Y la pregunta que yo te hago, como hijo o hija de Dios, ¿tú disfrutas del amor de Dios cada día? ¿Disfrutas de ese amor? ¿Vives en ese amor? ¿Caminas, respiras, actúas, tomas decisiones, te relacionas dentro de ese amor? ¿O entras y sales? Entras y sales. El Señor nos está hablando en este año de ser transformados. ¿Cuántos queremos ser transformados? Yo quiero ser transformado. Y sabéis, yo lo he intentado de muchas maneras.
Mi mujer me conoce, sabe que para cada problema busco 2 o 3 soluciones, ¿verdad? Y estoy siempre buscando soluciones para todo. Pero hay cosas que no se arreglan con buenas ideas. Nuestro corazón solamente puede ser transformado por un ser superior. Y la herramienta que Dios utiliza no es la disciplina, no son los buenos consejos, no son los libros de autoayuda, no son las canciones cristianas, ni siquiera los cultos o los discipulados. Eso es parte del plan. Pero detrás de todo eso está siempre el amor de Dios. Está siempre el amor de un Padre que no tira la toalla con nosotros. Un Padre bueno que nos ama siempre y pase lo que pase. Amén. Así que si no te sientes digno del amor de Dios, tienes que saber que no eres digno del amor de Dios. Pero aún así, el Señor te ama. No vamos a hacer nunca nada, ni podremos hacer nunca nada para que el Señor nos ame. Saben, hay personas que quieren servir en la iglesia para sentirse validadas por Dios y por los hombres. No, no sirvas hasta que tu corazón no esté en el amor de Dios. No quieras hacer nada para el Señor y para otros mientras tu corazón no esté en el amor de Dios. Porque las cosas no las hacemos para ser amados. Las hacemos porque somos amados. Porque ya somos amados. Y como somos amados, las hacemos por amor. Porque si no, nos acabamos cansando, nos desgastamos, nos decepcionamos, nos desilusionamos, nos frustramos, nos enfadamos. Y así no vale. Así no vale. O es por amor o no vale. Porque todo lo que el Señor ha hecho, hace y hará es siempre por amor. Amén. Así que, hermanos, la historia de la Biblia es una historia de un Dios que ama. Y tú y yo, como sus hijos, debemos recordarlo cada día. Como sus discípulos, debemos recordar que por encima de todo es el amor de Dios. Que esos días en los que te levantas y dices, uy, toca culto, no tengo ganas de ver a mis hermanos. Qué rabia me da ver a la hermana del hermano. Ay, que no lo puedo ver. Ay, qué cansadito estoy del hermano. Ay, el pastor, qué pesado es. Si pudiera, le tiraba una piedra a la cabeza. Bueno, pues entonces en ese momento tienes que acordarte de que Dios te ama y Dios me ama. ¿Sí? El pastor tiene mujer. Bueno, aparte que la mujer del pastor se enfada. Me dejé sola. Me dejé sola. Cuando tienes todo un largo día por delante y te vas a encontrar con compañeros de trabajo, con un jefe, una jefa insoportable, acuérdate de que tú eres el fruto y el resultado del amor. Y que tú y yo, a menudo, no somos fácilmente soportables. Que vivimos rodeados de personas que nos aman, que nos soportan, que nos aguantan, que son pacientes y misericordiosos con nosotros. De personas que no tienen en cuenta las muchas faltas que tenemos, sino que creen, que esperan, que sufren, porque nos ven no como lo que somos, sino como lo que llegaremos a ser en el Señor. Porque cuando hablamos de que el amor de Dios es así, y el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, el amor está diciendo, Dios es así. Pero luego Pablo les había dicho en el capítulo 11, versículo 1, así pues, sed imitadores de Dios, o sea, imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Qué es lo que imitaba Pablo? El amor de Jesús. El amor de Jesús. Por eso en su discurso a los Corintios llega al capítulo 13. Imitadme a mí, como yo imito a Jesús. Y después en el 12 habla de los dones. Pero cuando ve que los corintios son unos flipados con los dones, pero unos desordenados porque lo hacían todo al revés, eran caprichosos, eran inmaduros, no se esperaban, solo pensaban en comer y en beber y en fiesta y en cachondeo y se criticaban unos a otros y era una iglesia terrible, llena de dones, pero terrible. ¿Qué le dice? Todo eso está muy bien, pero si no tenéis amor no valéis para nada. Sois como timbales que resuenan. Sois como un cencerro de una vaca haciendo ruido en medio del prado. No vale para nada. Porque cuando todo termine, lo que quedará será el amor. Así que, hermanos, aunque no nos sintamos dignos, el Señor nos ama. Porque Dios creó al ser humano porque lo amó. Y cuando el ser humano cayó, lo buscó. Y cuando el Señor envió a su Hijo por amor, lo hizo sabiendo de que no era solamente para aquella generación, sino para todas las generaciones, hasta que el Hijo volviera. Así que el amor de Dios sigue siendo necesario en este tiempo y en esta generación. Para nosotros como iglesia, para aprender a caminar en ese amor los unos con los otros, para que nos miremos a la cara
y veamos el amor de Dios derramado en el rostro de nuestro hermano. Para que tomemos decisiones siempre basadas en el amor de Dios. Para que nos honremos los unos a los otros porque nos amamos tal y como Dios nos ama. Y para que amemos a este pueblo. Puedes predicar 1000 años a una persona. Hasta que no vea el amor de Dios en ti, no te va a escuchar. No te va a escuchar. Puedes ser el mejor orador, oradora. Puedes usar una cantidad de versículos que le pones la cabeza loca. Hasta que no vea el amor de Cristo en ti, esa persona no te va a escuchar. Porque lo que rompe las barreras, los prejuicios y la dureza del corazón es el amor del Señor. Amén. Así que la pregunta que hoy debemos hacernos no es si Dios ama o si Dios nos ama. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder tú y yo a ese amor? Porque como te he dicho antes, a mí no me gusta todo lo que Dios dice. No me gusta todo lo que el Señor dice. No me agrada, no lo entiendo. Hay cosas que me molestan porque van en contra de mi voluntad. Pero sé que Dios me ama. Y tal vez el Señor esté tratando en tu vida algo que no te agrada, algo que te disgusta. Puede ser y está bien. Recuerda que Dios te ama. Tal vez el Señor está permitiendo algo en tu vida que es doloroso. Recuerda que el Señor te ama. Tal vez tengas más respuestas o preguntas sin respuesta que preguntas respondidas. Recuerda que Dios te ama. Tal vez haya circunstancias en tu vida, por un familiar, por un amigo, un trabajo, yo qué sé, lo que sea, que te están cargando el corazón. Y parece que Dios no está haciendo nada. ¿Te sientes identificado? Dios te ama. Tu Padre te ama. Tu Padre te ama. Puede ser que el Señor te tenga en pausa, te tenga ahí en espera, te tenga ahí como en un limbo que no sabes muy bien. Dios te está amando. Tal vez el Señor te haya arrebatado algo, te haya quitado algo de las manos que tú valorabas mucho. Dios te está amando. Dios te está amando. Tal vez tienes muchas oraciones aún sin responder. Recuerda que Dios te ama. Tal vez estés enfermo, enferma y oras durante meses o años llevas orando por la sanidad. Y Dios no te sana. Pero Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Entonces, si queremos de verdad ser transformados, debemos vivir en el amor de Dios. Debemos recordar que Dios es amor. Y esto no es solo un concepto teológico que aprendemos los miércoles. Esto es una realidad de vida. Es una realidad que tú y yo debemos abrazar, sumergirnos en ella y caminar en ella. Dios nos ama y su voluntad es buena. Así que cuando el Señor te dice, oye, haz esto. Ya, Señor, pero yo creo, no me digas lo que crees, no me digas lo que opinas. Hazlo. Porque Dios no bendice las buenas intenciones. Dios bendice la obediencia. Porque un hijo que obedece es un hijo que ama. El hijo que obedece es el hijo que ama. Y el hijo que obedece es el hijo que abre las puertas para la bendición de Dios. Los hijos que dicen, Señor, no lo entiendo, no me gusta, no lo comprendo, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo va a resultar, pero te creo. Como te creo y te amo, te obedezco. Cuando hacemos eso, mis amados hermanos, abrimos las puertas de los cielos para que la bendición caiga sobre nuestras vidas. Os lo aseguro. Os lo aseguro. Porque Dios nos ama tanto. Porque Dios nos ama mucho. ¿Amén? Pues vamos a hablar un instante. Yo te invito a que pongas tu mano en tu corazón. Si lo